Hola chichis, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de Venus, que va a entrar retrógrado en Leo este año. Venus entra retro aproximadamente cada año y medio, entonces estamos bastante acostumbradas a gestionar este tipo de evento astrológico, toda esta atmósfera que genera, pero sí que Venus cuando entra retrógrado o cuando estamos en algún punto de inflexión dentro del ciclo de este planeta de Venus, normalmente vivimos cosas que pueden generar un sentimiento bastante claro de cambio de etapa a nivel vital. Ya no es solamente una cuestión de los asuntos que rige Venus, sino que realmente los ciclos de Venus, como ha propuesto Ariel Goodman, que es una astróloga que es referencia en este tema de Venus, ¿no? Que ha estudiado a Venus durante muchísimo tiempo, pues ella propone que también Venus y en particular el ciclo de Venus en relación a la Tierra y al Sol, pues marca periodos incluso a nivel de contexto, de políticas, historias colectivas, ¿no? Independientemente de que luego sea un planeta personal que por supuesto podemos asociar también a cosas que luego vivimos en nuestro día a día en primera persona, ¿no? Una escala más pequeñita, pero en principio los ciclos de Venus son bastante potentes, ¿no? Y desde la antigüedad se vienen estudiando como un ciclo relacionado con la generación de la vida y también con la puesta en valor de las experiencias que vivimos, ¿no? Es como si fuera un ciclo que favorece que de alguna manera conectemos con aquella cosa esencial que nos motiva también a disfrutar de la vida, a apreciar la vida, a encontrar algún tipo de fuente de vitalidad o a recrear de alguna manera nuestra vitalidad, casi como si fuéramos capaces de recrear la inocencia en ese contacto con la experiencia, como si ciertas experiencias de la vida se resetearan o fueran experimentadas como si fuera la primera vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, cada vez que nos enamoramos, parece que nos enamoramos por primera vez, entramos ahí totalmente con una inocencia, ¿no? Y a ciegas. Entonces, yo diría que el ciclo de Venus tiene mucho que ver con este tipo de experiencias que van por otro lado, no es una cosa racional, no es una cosa tampoco meramente física, ¿no? Es algo complejo que tiene que ver con la cualidad, el color con el que vivimos ciertas cosas, ¿no? Que nos llevan y que son increíblemente potentes. Los ciclos de Venus tienen un misterio particular que es difícil de describir con palabras, ¿no? Las experiencias asociadas a los ciclos de Venus pues son bastante fuertes, ¿no? Y pueden llegar a marcar también significativamente puntos de inflexión en nuestra biografía. Entonces tampoco es por dar muchísimo bombo o dar un bombo en exceso a esto, ¿no? Ya os digo que vivimos retrogradaciones de Venus cada año y medio, pero sí que son bastante especiales en el sentido de que porque sean más o menos frecuentes no quiere decir que no movilicen un montón de cosas, ¿no? Tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces vamos a hacer como siempre varios capítulos para que lo tengáis un poquito ordenado porque me voy a expandir bastante. Voy a hablaros de todo lo que quiero contaros, que es un montón. Así que vamos a hacer capítulos y si veis que hay algo bastante técnico o algo que no os apetece tanto escuchar, pues simplemente os lo saltáis con total libertad y vais al capítulo siguiente, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. Venus, como os decía, entra retrógrado cada año y medio y una vez que entra retrógrado pasa aproximadamente unos 40 días retro. ¿Qué quiere decir que Venus esté retrógrado? Que en vez de continuar su viaje hacia adelante, como suele hacer normalmente, Venus se detiene, primeramente se para, se detiene en el sitio, entra estacionario y luego da la vuelta y empieza a retroceder, empieza a recorrer por una segunda vez la misma zona por la que ya venía, ¿no? Es como si diéramos un paso y de repente damos otro paso hacia detrás, eso es la retrogradación, para luego sí detenernos, volver a cambiar la dirección y volver a ir hacia adelante. De esta manera, cada vez que Venus entra retro, pasa hasta en 3 ocasiones por una misma zona del zodiaco, con lo cual pasa bastante rato en un mismo signo. En esta ocasión, Venus está en Leo y va a pasar un tiempo bastante largo en este signo precisamente porque
porque es donde va a entrar retrógrado, ¿no? De hecho, Venus está en Leo hasta el 9 de octubre. Entró en Leo el 5 de junio y va a salir de ahí el 9 de octubre. Así que es un tiempo bastante considerable en que Venus está dando bastante énfasis a esa zona de nuestra carta astral donde cae el signo de Leo. Además, también en medio tenemos que Marte y Mercurio también han estado danzando por esa misma zona. Entonces, todos los planetas personales están haciendo bastante énfasis en ese signo de Leo, en esa casa de nuestra carta astral, ¿no? Además también, por supuesto, vamos a tener al Sol, a la Luna pasando por ahí, vamos a tener también una luna nueva en Leo, que va a caer ya el 16 de agosto, ¿no? Pero que va a llegar a concentrar en este signo un montón de energía, ¿no? Un montón de atención. Entonces, esa zona en la que Venus retrograda es una zona que va a cobrar también una presencia o incluso pues una sobredimensión bastante acentuada, ¿no? Entonces es una zona a la que vamos a estar prestando mucha atención. Pero continuando con lo que significa la retrogradación de Venus, ¿no? Cuando Venus entra retrógrado, en realidad no es que retroceda verdaderamente, sino que es un efecto óptico porque nos parece como si retrocediera cuando lo miramos desde la Tierra. En realidad Venus continúa su viaje, pero por las particularidades de la elíptica que hacen los planetas alrededor del Sol, ¿no? Las particularidades de la órbita de los planetas, a veces por la ubicación relativa de Venus y la Tierra respecto al Sol, nos parece como si Venus fuera hacia detrás, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en los momentos de retrogradación de Venus, lo que ocurre es que Venus está en realidad en su máxima cercanía a la Tierra, por eso es que cambia nuestro punto de vista y lo vemos como si retrocediera, ¿no? Cuando Venus está retrógrado y lo vemos unirse al Sol en la carta astral o digamos en el zodiaco, ¿no? Cuando vemos que Venus se une al Sol, lo que sucede en realidad es que Venus está justamente pasando entre la Tierra y el Sol en un momento de máxima proximidad a la Tierra. Entonces, cuando Venus está retro y en conjunción al Sol, se supone que su influencia en nuestros asuntos, ¿no? Pues es máxima, porque está muy cerca y está además unido a la estrella, al Sol, que es de donde nace toda la luz, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, los ciclos de Venus tienen un carácter simbólico bastante potente, ¿no? Claro, aparte de esto, hay otra cosa más, ¿no? Y es que Venus es la estrella más brillante del firmamento. Cuando miramos al cielo a ojo desnudo, lo habitual es que Venus sea la estrella que destaca más. Especialmente Venus se ve o bien al amanecer o bien al atardecer. Y normalmente además es la estrella que vemos aparecer primero o desaparecer la última, dependiendo de la época del año en que estemos, ¿no? Porque precisamente es la más brillante. Entonces, cuando empieza a irse la luz del Sol en el atardecer, por ejemplo, pues vemos a Venus brillar la primera estrella, ¿no? Es la primera estrella que aparece en la tarde porque es la más brillante, es la que más se ve, incluso cuando todavía hay un poco de luz diurna, ¿no? Entonces, Venus es la estrella más brillante y eso también pues le da toda una serie de atribuciones simbólicas desde la antigüedad bastante destacadas, ¿no? Pero además lo que sucede en los momentos de retrogradación de Venus, que aquí empieza como la parte más inquietante de esta historia, ¿no? Es que cuando Venus entra retrógrado, desaparece de la visión durante unos días, ¿no? Es como si algo se hubiera tragado a Venus. Venus ya no se ve en el firmamento. Esto es porque a medida que Venus va reduciendo su distancia al Sol para pasar entre el Sol y la Tierra, ¿no? Los rayos del Sol opacan enteramente a Venus. Esto es algo que también en la astrología tradicional se conoce como Casimi, ¿no? Venus Casimi significa que Venus está en conjunción al Sol y por tanto los rayos del Sol la ocultan, la queman, ¿no? La hacen invisible, digamos, durante un tiempo, porque no podemos ver nada, ¿no? El Sol ilumina tanto que no se ve Venus cuando está unida al Sol. Entonces, lo que sucede cuando Venus es retrograda, que pasa entre el Sol y la Tierra, es esto, ¿no? Que dejamos de ver a Venus durante unos días. Y eso genera toda una serie de significaciones ya desde la antigüedad bastante fuertes, ¿no? Porque el planeta del amor, de la unión, de la belleza, de la paz, desaparece del firmamento. Entonces se entiende que también es un momento de un cierto caos en los asuntos que rige Venus, ¿no?
de un cierto caos, de una falta de guía también. Pero luego, sin embargo, después de la retrogradación, Venus renace en toda su vitalidad y vuelve a ser visible después de haber sido tragada, ¿no? Después de haber desaparecido, vuelve a ser visible ya por la mañana, vuelve a ser visible al alba. Por eso es que cuando Venus retrograda, lo que sucede es que dejamos de verla por la tarde, en un atardecer, y cuando vuelve a renacer, cuando vuelve a resurgir algunos días después, la vemos renacer por la mañana, ¿no? Esto también tiene toda una serie de implicaciones, de que hay un ciclo venusino que estaba llegando al agotamiento, que iba debilitando a ese Venus de la tarde, hasta que Venus desaparece enteramente, es como si muriera, y volviera a renacer por la mañana, cuando volvemos a ver a Venus, ¿no? A partir de ese momento de renacimiento de Venus, lo que sucede es que Venus empieza a ganar cada vez más luz, empezamos a verlo cada vez más brillante, porque a medida que va pasando el tiempo y Venus y el Sol van alcanzando elongación, van distanciándose, lo que sucede es que Venus empieza a verse cada vez más brillante. Entonces, después de una retrogradación de Venus, que es como una especie de muerte y resurrección simbólica de lo que significa este planeta, empezamos a verlo cada vez más fuerte y es como si estuviera renacido en algún sentido, ¿no? Entonces, esto ya nos da una idea de por qué simbólicamente las retrogradaciones de Venus se sienten como un reseteo o como un antes y un después, donde zanjamos, terminamos definitivamente algo que venía del pasado para reiniciar de alguna manera cómo nos relacionamos con este planeta, ¿no? Luego también veremos en concreto, ¿no? Otras fechas y demás de esta retrogradación que tenemos ahora, pero en principio, con este tema de la visibilidad, por si os interesa en su sentido más simbólico, cuando entra retro, digamos que ya llega una aproximación al Sol el 8 de agosto, que hace que ya el 8 de agosto sea la última ocasión en que Venus es visible. Es decir, la última vez que vamos a ver a Venus por la tarde, en esta ocasión va a ser el 8 de agosto. Después del 8 de agosto, Venus va a desaparecer por completo porque va a estar unida al Sol. El 13 de agosto será la conjunción exacta entre Venus y el Sol, ¿no? Y luego, después de esa conjunción, Venus va a renacer, va a reaparecer el 17 de agosto. Es cuando va a hacerse visible por la mañana, va a renacer como estrella de la mañana, ¿no? En la antigüedad, además, dependiendo de si se veía a Venus por la tarde o por la mañana, se la llamaba véspero o fósforo y había toda una serie de significadores también relacionados con esto, ¿no? En qué momento se veía a Venus. En principio se entendía que cuando Venus se veía por la tarde tenía un carácter más bélico o más destructivo porque era un Venus que iba hacia el final de alguna cosa, de alguna manera, ¿no? Entonces se entendía que Venus era, en ese momento en que se veía por la tarde, pues era como un Venus de la guerra, digamos, ¿no? Mientras que cuando Venus empezaba a verse por la mañana, era más un Venus asociado al amor, a la unión, a la paz, ¿no? Entonces se entiende que después de la retrogradación de Venus empieza un ciclo que se siente positivo o que se siente como regenerador en algún sentido, ¿no? Sí, esto en cuanto a los momentos de visibilidad y demás. Venus volverá a ser visible ya por la mañana, como Venus como estrella de la mañana, ¿no? Como un Venus más amoroso que bélico, digamos. Empieza a verse el 17 de agosto y alcanza un máximo brillo el 17 de septiembre. Si queréis observar a Venus por la mañana, buscad las horas de amanecer en el lugar donde estéis y el 17 de septiembre miráis el amanecer. Ahí vais a ver a Venus brillante por la mañana en su máximo brillo, ¿no? En su máximo esplendor, que también a nivel simbólico pues es interesante a tener en cuenta porque podríamos entender que para septiembre pues también los asuntos que nos estén dando quebraderos de cabeza ahora a nivel venusino, ¿no? Seguramente para septiembre estén súper claros, ¿no? Que además va a coincidir con que después vamos a tener la temporada de eclipses, un montón de cosas moviéndose, ¿no? Entonces, bueno, digamos que incluso interpretándolo desde ahí, desde la visibilidad que tiene Venus, se pueden entender muchas cosas, ¿no? Y ahora vamos a otra cosa que quería comentaros también, ¿no?
Hasta ahora hemos hablado de lo que supone el movimiento de Venus retro. Hemos hablado de también Venus de la mañana, Venus de la tarde, su visibilidad, algunos significadores de todo esto, ¿no? Pero también hay más, ¿no? Y es que tenemos retrogradaciones que suceden únicamente en 5 signos. Venus es bastante especial en este sentido. Seguro que habéis visto un montón de veces esta animación que describe el movimiento de Venus, de la Tierra y del Sol, y cómo el movimiento de Venus va describiendo algo así como una flor de 5 pétalos o una estrella de 5 puntas. En cada una de las conjunciones que hace Venus y el Sol se desarrolla algo que se conoce como Venus Star Point, que es como si fuera la punta de una estrella. Bueno, pues Venus y el Sol solamente se unen en 5 signos del zodiaco, de modo que solamente en esos 5 signos se da esa punta de la estrella, ¿no? Para completar una estrella hacen falta 8 años, con lo cual hay 5 retrogradaciones de Venus a lo largo de 8 años. Y cada una de esas retrogradaciones se da en uno de esos signos que forman la estrella, ¿no? La última vez que Venus estuvo retro e hizo una punta de estrella fue en Capricornio, fue entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Ahora tenemos esta punta de estrella en Leo, que va a suceder en el grado 20 de Leo, y la próxima vez que vamos a tener a Venus retro será en Aries, ¿no? Va a ser en marzo del 2025. Esa punta de estrella de Aries, por cierto, ya está aproximándose a un cambio de signo, ¿no? Pronto esa punta de estrella que cae en Aries va a empezar a caer en Piscis. En 2041 será ese cambio, ¿no? Mientras que luego tenemos otras puntas que son la de Escorpio Libra. Con Escorpio también está pasando lo mismo, ¿no? Veníamos de unos 100 años en que la punta de Venus caía en Escorpio y ahora va a empezar a caer en Libra, ¿no? Y luego la otra punta de estrella es en Géminis, ¿no? Entonces tenemos estos signos, tenemos Capricornio, Leo, Aries, Escorpio, Libra y luego Géminis, ¿no? Esos serían los 5 signos donde Venus está insuflando la regeneración que le es particular, ¿no? Con esta estrella. Cada punta de estrella pasa aproximadamente 100 años en cada signo, además, ¿no? Y esto es lo que precisamente ha llevado a la astrología moderna, en especial a Ariel Gutman, ¿no? Que es como la pionera en todo esto, aunque luego pues, se ha desarrollado también por un montón de gente, pues a pensar que también estos ciclos de Venus tienen mucho que ver con esas sensibilidades colectivas, con búsquedas venusinas que dan carácter a una época, ¿no? En general tendencias que tienen que ver con temas venusinos, ¿no? Recordemos que Venus tiene que ver con cosas que generalmente consideramos agradables, ¿no? Como puedan ser el placer, la sensualidad, el amor y las relaciones, la vida, la vitalidad, ¿no? La dignidad también, la belleza, lo que nos gusta, las artes, los recursos, el dinero, cómo lo gestionamos, los valores, la autoestima, el merecimiento, etcétera, ¿no? Venus tiene un montón de atribuciones, digamos. Y de alguna forma, como hemos estado teniendo Venus Star Points o uniones de Venus y el Sol, Venus retro y el Sol, como hemos estado teniendo Venus Star Points en Leo desde agosto de 1987, que ahí fue cuando tuvimos el primero, ¿no? En 1987, pues también desde entonces se han venido movilizando cuestionamientos y reflexiones de temas venusinos en ese signo de Leo, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que a mí se me ocurren, pues como también desde finales de los 80 hasta ahora ha habido, por ejemplo, una expresión de quién somos, una expresión identitaria a partir de, por ejemplo, la estética que seguimos, ¿no? Por ejemplo, la tendencia a formar parte de una tribu urbana o a proyectar quién somos a través de ciertos avalorios, o digamos que hay algo relacionado con la estética, la belleza, la proyección del yo que tiene mucho que ver, ¿no? Con esa parte identitaria propia de Leo, y luego con las atribuciones de Venus que ha estado pues muy enfatizada, ¿no?
También, por ejemplo, el énfasis en el orgullo personal, aquello que nos hace sentir orgullosas, ¿no? O incluso la celebridad, esa idea de que popularmente pues cada cual tiene sus 15 minutitos de fama, ¿no? Especialmente con las redes sociales. Pues digamos que Venus en Leo genera toda una serie de reflexiones a nivel colectivo en relación a esto, ¿no? Al narcisismo y también a la construcción que hacemos de una imagen personal, casi como si fuera una marca personal, ¿no? En la que tratamos de demostrar todo el tiempo a otras personas quién somos o cómo es nuestro carácter o qué es lo que nos hace únicas, qué es lo que nos diferencia, ¿no? Incluso también a veces podríamos pensar que estas retrogradaciones de Venus en Leo tienen que ver con una reflexión colectiva acerca de la tendencia a aparentar como una forma de ser, ¿no? Es como esta idea, esta frase anglosajona de fíngelo hasta que lo logres, ¿no? Fake it until you make it. Es un poco esto también. Luego también el narcisismo, cómo influyen las relaciones, que son temas totalmente de Venus en Leo, ¿no? Es decir, hasta qué punto mi imagen personal tiene que ver también con las decisiones que yo tomo a nivel de con quién me relaciono o me dejo de relacionar, ¿no? O de qué manera establezco esas relaciones, ¿no? Hasta qué punto hay relaciones que tienen un carácter identitario más allá de luego lo que yo pueda sentir o dejar de sentir, ¿no? También, por ejemplo, creo que los Venus Star Point en Leo tienen mucho que ver con una reflexión acerca de cuál es la influencia que tiene en nuestra biografía, en nuestra historia de vida, todo este historial amoroso que vamos concentrando, ¿no? También, es decir, cómo también en la vida podemos dilucidar capítulos, digamos, a partir de esas experiencias amorosas o relacionales que hayamos ido concentrando, ¿no? Luego también, por supuesto, Leo es un signo que tiene mucho que ver con hijas e hijos, ya sean reales o metafóricas, y en este caso las retrogradaciones de Venus en Leo yo creo que también inclinan bastante a reflexionar sobre las implicaciones vitales, sociales, existenciales de tener hijas o no, de tomar esa decisión, ¿no? Y también todo este tema de la natalidad, de el sacrificio del yo, asociado también a lo que supone tener hoy en día descendencia, ¿no? Todo eso también creo que son reflexiones propias de estas retrogradaciones de Venus en Leo, ¿no? También, por supuesto, el lugar de los niños y las niñas en la vida social. También es otro tema de esto, ¿no? Que no estamos en un mundo hecho precisamente para niños y niñas, ¿no? Además, recientemente también ha habido como mucho debate en redes sociales acerca de esto, ¿no? Por la emergencia de espacios como restaurantes u hoteles o lugares pues, de ocio en los que prohíben el acceso a menores de edad y en especial a niñas pequeñas, ¿no? Porque se entiende que son molestas. Es decir, todo eso es un debate social que también tiene su nexo, ¿no? Con lo que son estas puntas de estrella en Leo. También Venus retro en Leo tiene que ver con esa cultura del hazlo tú mismo, de vamos a hacer manualidades y a crear prácticamente cualquier cosa de una manera bastante independiente y resuelta, ¿no? Y también, por supuesto, esta idea de crear experiencias singulares que actúan casi como un descriptor de quién soy, ¿no? A veces, por ejemplo, claro, yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? un viaje que hice una vez organizado a Italia en familia, ¿no? Cuando era una cría, que, vamos, la gente en la Fontana de Trevi y todo esto, ¿no? Sacándose la foto. En aquel momento no había, ¿no? redes sociales como las que hay ahora, pero sí que había mucho de este postureo, ¿no? Yo creo que Venus en Leo tiene que ver también con este tipo de reflexiones, ¿no? De ¿cuál es la motivación que tienes para vivir esa experiencia, ¿no? Para irte de viaje o para saltar en paracaídas? ¿Esa motivación está realmente en la experiencia, en lo que estás viviendo? ¿Estás teniendo esa conexión con lo que estás viviendo? ¿O por el contrario, lo haces porque va a quedar una foto espectacular, ¿no? Entonces, Venus retro en Leo tiene que ver también con esa reflexión de
¿cuál es nuestro nexo con la experiencia? ¿Cuál es nuestro vínculo real con la vida, ¿no? Si vivimos las cosas porque le estamos poniendo corazón ahí, hay algo real, hay algo genuino, o lo hacemos porque es una imagen que nos complace o es un reflejo que nos lanza ese espejito mágico que nos corrobora en algún rol, o digamos que aquí sobre todo Leo pues trae temas identitarios, ¿no? Entonces iría un poco por ahí. Y luego también con Venus retro tenemos este tema de la vida como obra de arte, ¿no? Leo es el signo del arte, de la creatividad, entonces en este caso con Venus en Leo habría esta reflexión, ¿no? De cómo yo estoy creando mi propia historia, cómo yo me creo a mí misma y me recreo, ¿no? A mí misma en eso que estoy viviendo. Entonces, bueno, digamos, Venus retro en Leo nos genera un montón de reflexiones que yo creo que están a la orden del día, ¿no? Y luego a nivel personal, por supuesto, a nivel personal, Venus retrógrado en Leo, pues siempre tiene que ver con la posibilidad de reencontrarnos con personas del pasado, ya sea porque volvemos a tomar contacto, puede haber casualidades o sincronicidades, me vuelvo a encontrar con fulanita o con menganito, o me vuelven a escribir, o yo vuelvo a tomar el contacto, ¿no? Digamos que hay como mucho ruido en este sentido, hay mucho embrollo, ¿no? Relacionado con esto. Pero más allá de eso, también puede suceder que volvamos a encontrarnos con alguien del pasado a un nivel de recuerdo. Es decir, ¿qué pasa si yo estoy viviendo en el presente una situación en una relación actual que me recuerda totalmente algo que yo ya viví, ¿no? Venus retrógrado es excelente para detectar patrones, para detectar inercias y para ver también de qué manera vamos a responder ahora. Tenemos como otra oportunidad, ¿no? Para responder diferente a ciertos patrones. Es decir, si yo siempre me he tropezado con esta misma piedra a nivel de relaciones, si se vuelve a producir la misma situación, pues yo lo voy a recordar y de alguna manera voy a ser capaz también de reaccionar distinto, ¿no? Entonces Venus retrógrado es como una mirada al pasado que nos permite comprender de qué maneras hemos activado nuestra experiencia, ¿no? En ciertas situaciones, de qué manera hemos respondido en ciertas situaciones y de qué manera podríamos responder ahora, como para tratar de actualizar de alguna manera esto, ¿no? Aparte, Venus no tiene que ver solamente con relaciones o patrones o casualidades, repeticiones que nos hacen darnos cuenta de esos patrones o esas inercias para hacerlo distinto, sino que además Venus también tiene mucho que ver, como vimos ya, con temas de placer, disfrute, gozo, serenidad, merecimiento. Tiene que ver con los gustos, tiene que ver con lo que nos resulta agradable o no. Entonces creo que también habrá mucho en esta ocasión de reflexionar acerca de cuál es el corazón que ponemos a las experiencias que vivimos y hasta qué punto nos interpelan, de qué manera nos sentimos o no identificadas con lo que estamos viviendo, ¿no? Y hasta qué punto sentimos que nos merecemos acceder a otro campo de experiencias para salir un poco de donde estamos, ¿no? Entonces creo que también va a ser un Venus retrógrado en Leo muy marcado por una gran sed de diversidad y de estímulo que a lo mejor inicialmente no estamos teniendo, porque además Venus va a entrar retrógrado en cuadratura a Urano. Aquí llevamos específicamente a los temas de este Venus retro, ¿no? Venus va a entrar retrógrado en el grado 28 de Leo, va a estar en cuadratura casi exacta a Urano, aunque bueno, Urano pues está todavía en el grado 22-23, ¿no? Pero es una cuadratura bastante estrecha, de unos 5 grados de diferencia más o menos. Entonces, Venus va a entrar retrógrado en cuadratura a Urano. Urano es el planeta de la libertad, de lo diferente, de lo estimulante, tiene que ver también con los puntos de inflexión, tiene que ver con la emergencia de algo más o menos sorpresivo que no nos esperábamos. Entonces, Venus en cuadratura Urano normalmente tiene que ver también con un sentimiento de enajenación. Podríamos sentir que no nos reconocemos en alguna cosa que hemos venido desarrollando, que no estamos presentes en nuestra propia vida, en algún ámbito de nuestra propia vida, y eso se siente enajenante o se siente alienante, ¿no? Las cuadraturas de Urano van a menudo por ahí. Es como que no estamos presentes en nuestra propia vida en algún ámbito, ¿no? Va bastante por ahí.
Pero también podría ser que empecemos a reflexionar acerca del coste personal y vital que está teniendo el estrés en algún escenario de nuestra vida, ¿no? También el estrés o los nervios tienen mucho que ver con Urano. Y también la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es el coste que está teniendo la incertidumbre? O mis planes a futuro, ¿cuál es el coste que está teniendo que yo esté todo el tiempo con la mirada puesta en el futuro y en lo que me gustaría vivir más adelante? ¿Cuál es el coste que tiene todo eso para mi presente, ¿no? Porque a lo mejor me estoy perdiendo en el instante presente alguna cosa que de repente aparece y empieza a cobrar cada vez más centralidad y nos hace dar un giro a las expectativas o a las ideas que nos habían guiado hasta ahora, ¿no? Entonces, se trata siempre con Venus retro de un momento de revisión, pero con Venus retrógrado en cuadratura Urano se trata de una revisión sorpresiva o que nos muestra una nueva faceta, una nueva cara de algo que supone un cambio importante, ¿no? Se trata también de darnos libertad, por cierto, ¿no? Con Venus en cuadratura Urano, que también Urano tiene que ver con la libertad. Se trata de darnos libertad para explorar otras formas de ver quién somos, otras formas de proyectarnos, otras formas de disfrutar de las cosas, ¿no? Si de repente yo siempre había disfrutado, pues no sé, el café con hielo, de repente me tomo el café de otra manera, ¿no? Se trata de actualizar de alguna manera nuestros gustos y nuestras preferencias, ¿no? A mí siempre me había gustado este tipo de personas, este perfil, y de repente encuentro que hay otra persona con otro perfil totalmente distinto y de repente siento un flechazo, ¿no? Es decir, puede haber este tipo de experiencias, ¿no? O, por ejemplo, yo me veía a mí misma en esta situación toda la vida, pero sin embargo algo emerge que me hace cambiar radicalmente mi punto de vista, ¿no? Hay cosas así, ¿no? Que nos dejan un poco... que vamos a necesitar un tiempo para procesar, pienso yo, ¿no? Porque Urano suele presentar cosas que son repentinas o que marcan un punto de inflexión, y Venus en cuadratura Urano tiene que ver también con una distancia emocional que tenemos ahora mismo para ver las cosas con una perspectiva un poco más alejada y darnos cuenta de esta manera, pintando a brocha gorda, de muchas cosas que a lo mejor cuando habíamos estado muy inmersas en una experiencia no habíamos advertido, ¿no? También es esto, Urano en cuadratura Venus es darnos esa libertad para darnos un tiempo, darnos una tregua, tomar una distancia y observar realmente lo que había ahí, ¿no? Con esa distancia. Entonces también se trata de ganar perspectiva y en especial de darnos la libertad de tomar una perspectiva distinta acerca de cómo habitamos esa zona Leo de nuestra carta y en especial también cómo planteamos nuestra experiencia de las cosas que representa Venus, ¿no? También creo que puede haber como conexiones y desconexiones súbitas que generan un poco de confusión o un poco de caos, ¿no? Porque Urano es mucho de desconexiones también repentinas. Entonces puede ser también que pues haya alguna persona que desaparece, ¿no? O nosotras tenemos ganas de desaparecer, de darnos esa libertad de tomar aire en una situación, ¿no? Es como, ahora me presento, ahora me retiro, ¿no? Y es como si hubiera este juego también de desapego, ¿no? Vamos a explorar hasta qué punto aguanta este vínculo cuando lo sometemos a estrés, ¿no? Entonces, digamos que también puede haber situaciones en las que sintamos que no estamos teniendo lo que merecemos, ¿no? Entonces, podría haber también sentimientos como muy dramáticos relacionados con la desatención, ¿no? En especial, tener cuidado con este tipo de relaciones narcisistas, ¿no? En las que puede haber una fascinación muy importante por la identidad o el carácter o la forma de ser de una persona que nos atrae un montón, pero sin embargo esa persona está más pendiente de crear esa impresión o crear esa fascinación para probarse algo, ¿no? A nivel de orgullo, que teniendo una disponibilidad o un interés real, ¿no? Entonces, digamos que todo este tema, ¿no? Del narcisismo en las relaciones y de lo que ocasiona también el narcisismo en las relaciones, creo que va a estar también a la orden del día, ¿no? En fin, cada cual vivirá su experiencia. También yo diría que Venus en Leo tiene que ver a veces con esa visión dramática, ¿no? Del todo o nada, y la cuadratura de Urano también
puede ir por ahí, ¿no? A nivel de nuestro corazoncito podría haber como reacciones en las que sentimos que o es todo o es nada, ¿no? De repente yo acabo de conocer a una persona y ya estoy pensando toda una vida en conjunto, ¿no? Es como el todo o el nada. Al día siguiente, pues no quiero ni saber nada de esa persona, ¿no? Es como muy inestable. Eso es lo que quería decir, ¿no? Es una energía muy inestable en donde o bien nosotras o bien otras personas vamos a sorprendernos seguramente y de una forma bastante que tiende a ser un poco pueril también, ¿no? Leo es una energía muy naif, muy infantil y en ocasiones, ¿no? No quiere decir que la gente Leo o que tiene el signo de Leo destacado vaya por ahí, ¿no? Pero Leo es un signo que tiende a ser bastante infantil, representa ese espíritu de las niñas cuando se ponen a jugar, ¿no? Tiene que ver con el juego. Y Urano tiene a veces también este punto medio adolescente. También vamos a tener a Mercurio por Leo. Mercurio va a estar rondando por Leo, se va a unir a Venus retrógrado el 27 y 28 de julio. Vamos a tener una conjunción de Mercurio y Venus, ¿no? Entonces hay una energía como un poco pueril, un poco de seguir también nuestros caprichos y apetencias, ¿no? De bajar un poco el volumen a este rol de ser la adulta de la sala y hacer alguna cosa que no sabemos hasta qué punto va con nosotras o no, pero que es algo experimental que hacemos porque de alguna manera necesitamos darnos esa libertad para salir del borde, para salir de lo correcto, ¿no? Es una retrogradación de Venus que nos lleva mucho a lo incorrecto también, a ir más allá, a transgredir los límites de lo que habíamos considerado adecuado previamente. Entonces, esto también, bueno, yo diría que también con esta retrogradación de Venus, que además se da en quincunциos, que son como puntos ciegos a veces, ¿no? Se da en quincunциos a Plutón y a Neptuno. Entonces, creo que también va a haber mucha historia de repente descubro que había gato encerrado en esta situación, ¿no? De repente descubro algo que yo desconocía y que cambia mi perspectiva acerca de mis relaciones o que cambia mi perspectiva acerca de una persona que hasta el momento me había traído un montón, ¿no? Pero bueno, tampoco es que Venus retro vaya todo el rato de relaciones, pero sí que, claro, es una parte importante, ¿no? Porque Venus rige esta unión que nos motiva a acercarnos a las demás personas, ¿no? Pero también puede ser que descubramos que había gato encerrado en alguna otra situación, ¿no? Pues por ejemplo a nivel de gestión, de creatividad, algo que no habíamos considerado, ¿no? Es decir, de repente yo invierto un montón de dinero en comprar el material para hacer una super escultura que llevo proyectando un montón de tiempo y no me había dado cuenta a lo mejor de que un material y otro no funcionaban y cuando me pongo manos a la obra resulta que eso no cuaja, ¿no? Entonces tengo que buscar otra solución. Es decir, se trata como de que las cosas que habíamos esperado que fluyeran de una manera, de repente experimentan un punto de inflexión y tenemos que volver a revisarlo todo o tenemos que buscar otras soluciones sobre la marcha, que en este caso se pueden sentir un tanto urgentes, ¿no? Porque Urano de por medio introduce también un punto de tensión. Aparte de esto, también tenemos que Lilith está en Leo también, entonces esta retrogradación de Venus se va a dar también bastante cerca de Lilith. También se va a dar haciendo por momentos trígonos a Quirón. Entonces también creo que esta retrogradación de Venus tiene un carácter muy particular de decir, bueno, voy a hacer eso que siempre he querido y que nunca he podido hacer o que nunca me había permitido hacer, ¿no? Es un momento para resarcirnos de constricciones pasadas, para transgredir bloqueos también, para transgredir miedos y lanzarnos a hacer alguna cosa, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Si habíamos estado en una etapa de barbecho total a nivel de relaciones o si nos había dado como un poco de miedo o nos había intimidado dar el paso para entrar en un proyecto, de repente puede ser que reunamos con esta retrogradación de Venus pues la fuerza suficiente, ¿no? Para dar ese primer paso y lanzarnos, ¿no? A hacer alguna cosa que habíamos estado siempre deseando, pero que no nos habíamos permitido hacer. Entonces también en este sentido puede ser muy regenerador, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, al final con Venus retrógrado siempre lo que sucede es que nuestra relación con algún tema que rige Venus se acaba
y nuestra relación con algún tema, algún otro tema que rige Venus comienza. Entonces, digamos que es como un cierre final de ciertas cosas, un comienzo rotundo de otras, ¿no? Entonces, claro, ahí en medio nos vamos a sentir probablemente un poco confusas, ¿no? Como siempre sucede con las retrogradaciones, digamos. Además, también tenemos el tema que ya os comenté en su momento, ¿no? Y es que los nodos lunares acaban de cambiar de signos. Entonces, Venus, que antes había sido el regente del nodo norte, ahora es el regente del nodo sur, en Libra, ¿no? Entonces, esto quiere decir que este Venus retro en particular va mucho hacia el destape de inercias y de patrones a nivel relacional y cómo eso puede cambiar nuestro punto de vista acerca de algo que estemos viviendo o cómo puede incluso llevarnos progresivamente a soltar en los próximos 9 meses, especialmente mucha cosa a nivel de relaciones, ¿no? Especialmente digo en los próximos 9 meses, porque cada retrogradación de Venus abre un periodo como de 9 meses, que es como un ciclo, en donde especialmente se mueven cosas relacionadas con esa retrogradación de Venus, ¿no? Obvio que la retrogradación dura lo que dura, pero digamos que cada vez que Venus y el Sol se unen, abren un ciclo de 9 meses, ¿no? Y en esos 9 meses vemos la expresión de lo que han estado generando. Es como las lunaciones, ¿vale? Es esto, un Venus retro es como si fuera una luna nueva de Venus. Empieza un proceso que se desarrolla y que luego culmina más adelante, ¿no? Entonces, digamos que cada evento astrológico abre ciclos de diferentes duraciones. Tenemos, por ejemplo, pues que cada vez que Venus retrograda abre un ciclo de 9 meses donde estamos viendo de primera mano los inicios o los finales que estaría generando este evento, ¿no? Pero luego también tenemos ese otro ciclo de 8 años, ¿no? Que es el que corresponde más a lo de la punta de estrella, que por un lado sugiere que en este momento estamos cerrando un ciclo de 8 años que comenzó en 2015 y estamos abriendo otro ciclo de 8 años que veremos culminar también dentro de 4 años, pero que se cerrará dentro de 8, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues también una buena forma de ganar perspectiva. Si nos sentimos confundidas con algo que estemos viviendo, o si nos sentimos sobrepasadas, o si sentimos que hay algo drástico sucediendo a nivel de lo que representa Venus, ¿no? A nivel de, por ejemplo, relaciones, parejas, economía, gestión, placeres, creatividad, gustos, ¿no? Autoestima. Si hay algo que se sienta drástico en lo que estemos perdidas en estos temas, ¿no? Estos próximos días, convendría revisar cuál es el eco, cuál es la relación que están teniendo con experiencias que ya pudimos vivir en torno al 2015, también incluso 2016. Es decir, esos 9 meses que siguieron a agosto del 2015, ¿no? Si algo de eso resuena con lo que estamos viviendo ahora, o si resuena de alguna manera con algo que hubiéramos estado viviendo desde agosto del 2019 y por 9 meses, ¿no? Hasta ese comienzo del 2020. Si hay algo que resuene con esas fechas, ahí ya podemos ver también un poco cuál es el mensaje o la enseñanza, qué es lo que estamos cerrando, qué es lo que estamos integrando en relación a esa historia, ¿no? Por ejemplo, es bastante habitual que si empezamos una relación en el Venus Star Point anterior, por ejemplo, en agosto del 2015, ¿no? O en enero del 2016, dentro de esos 9 meses, ¿no? Si empezamos una relación en ese periodo que vino después de ese Venus Star Point en Leo, de ese último que fue hace 8 años, ahora estaríamos en un momento de un montón de revisión de esta relación, o incluso puede ser un momento en el que estemos cerrando para bien los ecos que puedan haber quedado a nivel emocional, si es una relación que ya ha pasado, ¿no? Podría ser que ahora hubiera como una especie de finiquito de esa relación, o también podría suceder que si hemos seguido con esa relación 8 años y todo se siente fantástico, pues de repente con este Venus Star Point podría haber una revisión de esa relación en la que decidimos dar un paso más allá y hacer algo que se sienta como una iniciativa, ¿no? Os decía también cuando hablábamos de los nodos, que con el nodo sur en Libra y con este Venus Star Point en Leo, la tendencia sería también a que en los próximos 9 meses, a partir de aquí, pues haya también una tendencia a que
la gente que tiene relaciones que se sienten como muy familiares, muy seguras, muy como de estar por casa, algo fácil, ¿no? Si hay algo que sintamos como muy armónico, muy sencillo de llevar, como que nos encaja, que fluye, pues también podría haber ganas de llevarlo más allá, ¿no? Entonces, siempre que tenemos a Venus retrógrado, tenemos que entender que no es Mercurio retro tampoco, ¿no? Es decir, Venus retrógrado tiene características de final y comienzo de ciclo, es como una luna nueva de Venus, entonces también es un periodo de tiempo de unos 40 días, ¿no? En donde estamos sopesando intenciones, estamos sopesando qué necesitamos realmente para disfrutar de la vida, para expresarnos, para revitalizar alguna cosa en nuestra vida, ¿no? ¿Qué necesitamos? Es como un momento de sopesar intenciones, de mirar hacia adentro, de integrar, de aceptar la realidad, de tratar de reubicarnos ahí, ¿no? Y luego, pues sí, empujar adelante algún tipo de proceso que se sienta un comienzo, ¿no? Ese comienzo va a estar experimentando un crecimiento durante 4 años, va a llegar a un máximo de expresión en esos 4 años y luego va a culminar, que sería como una especie de luna llena de Venus, ¿no? Que será dentro de 4 años, en Leo también, ¿no? Y después de esto, en esos siguientes 4 años ya empieza como un ciclo, la parte del cierre del ciclo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad yo lo que os recomiendo también para comprender de qué va este Venus Star Point o este Venus retro en Leo es que miréis la lista de otros Venus Star Point en Leo que hemos tenido, que miréis las fechas y que tratéis de ver qué estaba pasando en vuestra vida. Habrá personas para las que este Venus retro sea particularmente importante y habrá gente para la que a lo mejor no lo sea tanto, ¿no? En general, siempre que miramos las fechas de sucesivos Venus Star Points en un mismo signo o en una misma casa de nuestra carta astral, normalmente sí que identificamos algún patrón y eso es súper interesante, ¿no? Claro, depende un poco de lo que esté viviendo cada cual, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el Venus Star Point en Leo siempre me cae en casa 12. Y es una pasada la relación que tiene para mí esto a nivel, por ejemplo, de raíces familiares, genealogía. Es que siempre descubro algún misterio de familia, alguna cosa así, ¿no? Y luego también a nivel de viajes, de traslados, siempre hay algo de esto, ¿no? Entonces, lo importante es que veáis también de qué se trata para cada una, ¿no? Porque eso es lo que os pueda guiar más. Claro, aparte de esto también, si hablamos de cómo se siente esta retrogradación de Venus, eh, si tomamos el 13 de agosto como ese momento en que el Sol y Venus se unen y forman el Venus Star Point, naturalmente va a haber un sentimiento de que hay un antes y un después de ese 13 de agosto, no tanto porque ese día vaya a suceder algo sí o sí, sino porque en la primera parte de la retrogradación de Venus, que es desde el 23 de julio hasta el 13 de agosto, vamos a tener una sensación mucho más confusa porque es el momento en que estamos cambiando de dirección y empieza todo ese mareo o todo ese embrollo de que las cosas no estaban yendo de una forma tan lineal como hubiéramos esperado. Entonces empieza un poco ese periodo como de ajuste, es cuando podemos sentir más ese caos, ¿no? Además de que también los días antes y después de ese mismo día en que Venus entra retro, es decir, del 20 al 25, por ejemplo, ¿no? de julio, vamos a sentir bastante más su influencia, ¿no? Porque es cuando Venus está estacionario y gana presencia. Entonces, esos son los días en que típicamente nos llega el mensaje o nos llega la carta o nos encontramos por la calle con alguien que nos dice no sé qué y de repente ahí empieza la historia o empieza el cuento, ¿no? Entonces, digamos que en esa primera parte de la retrogradación de Venus, del 23 de julio hasta el 13 de agosto, es como la parte más confusa. Luego ya del 13 de agosto hasta el 4 de septiembre, que es la segunda parte de la retrogradación de Venus, ahí ya se siente todo un poquito más llevadero, ¿no? Porque sabemos un poco qué es lo que estamos teniendo entre manos, ya por lo menos sabemos cuál es el desafío y por tanto ya empezamos a gestionarlo mejor, ¿no?
Y luego el 4 de septiembre Venus entra directo. También esos días en que Venus entra directo, esos días antes, días después, suelen ser bastante revoltijo, entonces también son días en que pueden suceder cosas, ¿no? Por ejemplo, típicamente las personas que sabemos astrología, esos días en que Venus entra directo otra vez, ya hemos hecho como ese trabajo porque conscientemente hemos podido orientar un poco todo este proceso, ¿no? Pero sin embargo, sí que hay personas externas, ¿no? Que sí que continúan R que R insistiendo, como que no han procesado mucho, ¿no? Entonces, a veces también cuando Venus entra directo es como que hay gente que después de haber hecho todo este bucle todavía sigue en la misma y sigue insistiendo. Entonces también es un momento en que también llega mucho ese mensaje o ese paquete o esa llamada o ese encuentro o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que después de que Venus entra directo, ahí ya empieza un proceso en el que Venus va a pasar una tercera y última vez por esos mismos grados. Recordemos que la zona es del grado 12 al 28 de Leo. Entonces, si tenéis planetas cúspides en vuestra carta astral que estén en esos grados o en esos grados de los signos fijos, por ejemplo, en Tauro, en Acuario, en Escorpio, ¿no? Si tenéis algo entre el grado 12 y 28, pues lo va a estar activando muchísimo este Venus, ¿no? Ya después de que Venus entre directo el 4 de septiembre, va a pasar precisamente en sombra una tercera vez por esos mismos grados hasta el 7 de octubre, ¿no? Entonces, digamos que esto en lo que nos estamos metiendo ahora va a dar de sí hasta el 7 de octubre, ¿no? Que ya será cuando salgamos definitivamente de esta historia. De forma interesante también, una vez que Venus sale de sombra el 7 de octubre, ya el 9 de octubre sale de Leo, abandona este signo por fin después de tanto lío ahí, ¿no? Pero ya luego justo empiezan los eclipses, ¿no? Y justamente tenemos a Venus rigiendo el primer eclipse en Libra después de haber hecho todo este embrollo, ¿no? Este primer eclipse en Libra, regido por Venus, va a ser el 14 de octubre. Entonces, vamos a ver, ¿no? Es un eclipse súper interesante. Además, el año pasado ya tuvimos también una conjunción de Venus y el Sol en Libra, que no era con Venus retro, entonces no era de los que cierran ciclo, ¿no? O abren ciclo, sino era más un primer sabor, ¿no? De algo que se iba a estar moviendo en Libra este año y así. Entonces, también si vivisteis algo relacionado con vuestra zona Libra en torno a octubre del 2022, seguramente también este eclipse en Libra que tenemos en octubre del 2023 vaya un poco por ahí, pero sobre todo nos va a dar muchas pistas todo lo que se presente con Venus retrógrado, ¿no? Luego también hay mucha gente que me pregunta si Venus retro es un impedimento para, por ejemplo, si estamos conociendo a alguien y queremos empezar una relación o si queremos, no sé, alquilar una casa invirtiendo dinero en alguna compra o digamos que es un momento en el que sí, obviamente reflexionar, leer bien la letra pequeña es interesante, como siempre cuando hay algún planeta así retrógrado, porque un planeta retro luego va a volver a pasar por ahí. Entonces lo que puede suceder, por ejemplo, si firmamos un alquiler, ¿no? Es que luego haya que revisar alguna cosa o que haya algo que no fuera tan bonito como lo que hubiéramos esperado, ¿no? Pero no es, tampoco se trata de hacer reglas, es decir, esto no es el Vaticano, ¿no? La astrología no es el Vaticano, no se trata de decir no se puede comer carne los viernes, ¿no? Porque es pecado, sino, es decir, cuando hay un planeta retro, en realidad tenemos un montón de libertades de elección, ¿no? Y no hay una forma correcta o incorrecta de vivirlo, es solamente que vemos un poco cómo está el clima y ahí ya cada una decide, ¿no? Hay personas para las que Venus retro es un momento también excepcional para esclarecer ideas y para tomar decisiones y tomar iniciativas. Entonces ahí pues también depende mucho de lo que estemos viviendo, ¿no? Por ejemplo, si yo llevaba un montón de tiempo pensando que quería cortarme el pelo, pero no encontraba el momento. De repente entra Venus retrógrado y tengo ganas de cortarme el pelo por fin. Eso no quiere decir que luego me vaya a arrepentir. Quiere decir que por fin he encontrado el momento de hacer eso que tenía pendiente, ¿no? Entonces también todo se trata de
utilizar la astrología a nuestro favor, no utilizarla desde el miedo, ¿no? De ese temor a equivocarnos, ese temor a que las cosas vayan a ser irreversibles y así, ¿no? Sino aprovecharla pues como una guía, pero al final se trata de vivir nuestra vida también, ¿no? Sí, estoy revisando los apuntes porque no sé si me quedaba algo más que quería comentaros. Mm, sí, bueno, la relación que tiene esta retrogradación de Venus también con otros retrógrados que se están sumando bastante a la atmósfera, ¿no? El 4 de septiembre, cuando Venus entre directo, Júpiter va a entrar retrógrado en el grado 15 de Tauro. Esto es curioso porque recientemente tuvimos a Mercurio retro en Tauro también, ¿no? Entonces, Júpiter va a estar retrogradando este año exactamente en los mismos grados por los que ya retrogradó Mercurio. Entonces, es interesante que Venus entra directo, Júpiter entra retrógrado, precisamente porque Júpiter retro también nos permite redireccionar mucho las cosas o comprender, dar una dirección distinta, ¿no? Entonces, Venus directo ya puede traer una cierta claridad que nos ayude a entrar en revisión en esa zona Tauro cuando Júpiter entra retrógrado, ¿no? Es decir, cuando algo se esclarece en nuestra zona Leo, algo empieza a revisarse en nuestra zona Tauro y es algo que potencialmente puede alentarnos a desarrollar un nuevo plan o una nueva visión, es decir, es algo que ya tiene que ver más con algo de envergadura, ¿no? Es decir, por ejemplo, si con Venus retrógrado yo reviso una relación personal o si yo reviso quién soy yo en un espacio, en un contexto, pues luego cuando Júpiter entra retrógrado, tengo ocasión de generar otro plan u otra visión al respecto, ¿no? Es decir, yo comprendo algo con la retrogradación de Venus que me sirve para elaborar otro plan u otra dirección con la retrogradación de Júpiter, ¿no? Al final se trata también de que estos meses estamos en plena revisión de un montón de cosas, porque hay un montón de planetas retro, ¿no? Y luego otra cosa que también es simpática y que va un poco en la línea del que os decía ahora, ¿no? De no tener ese temor a las retrogradaciones, de que la vida no puede pararse, ¿no? Porque haya planetas retrógrados, pues tiene que ver también con que Mercurio también va a entrar retro muy pronto, ¿no? Entonces, desde el 23 de agosto al 4 de septiembre llegaremos a tener a Mercurio y a Venus retrógrados a la vez, ¿no? Entre el 23 de agosto y el 4 de septiembre vamos a tener a ambos, a Mercurio y a Venus retrógrados. Por ejemplo, días excepcionales para volver a llamar a esa amiga que vive en la otra esquina del mundo con la que hace años que no tomamos contacto, o volver a visitar a, yo qué sé, nuestra prima que hacía un montón de años que no veíamos, ¿no? Este tipo de cosas, de reencuentros, visitas gratas, pues puede estar muy indicado, pero a lo mejor no es el mejor momento para tomar, emprender algo que requiera de una gran cantidad de energía, ¿no? Porque vamos a estar como más moviéndonos en un espacio de intereses mucho más íntimos, es eso, ¿no? Nuestro interés, nuestra curiosidad, lo que va a llamar más nuestra atención va a ser más un territorio íntimo, no algo tan grande, ¿no? Y luego, por supuesto, pueden ser días de muchísimo lío, ¿no? Muchísimo caos. Entonces, bueno, no nos dejemos arrastrar tampoco por el drama o la envergadura que parezcan tener las cosas, sino esperemos también a tener una cierta perspectiva si lo necesitamos. No tenemos que precipitarnos a responder ya o a tener ya las cosas claras, sino los momentos de retrogradaciones de planetas personales, como puede ser Venus, pues siempre son momentos para darnos el tiempo que necesitemos también, ¿no? Para procesar cosas con calma y así. Para integrar, para aceptar, para revisar. Y lo que sale de aquí al final es esa sensación de que la vida se renueva, ¿no? Entonces es una oportunidad maravillosa también para conectar con alguna corazonada que traiga un poquito de luz también a la experiencia, ¿no? Y que nos acerque más a nosotras mismas. Creo que al final se trata de esto. Espero que tengáis una feliz retrogradación de Venus. También os dejé más información en mi blog, en Instagram, en Twitter. Entonces, si queréis, pues también seguir
por ahí alguna que otra cosa que vaya publicando, iremos haciendo un seguimiento también de lo que es esta retrogradación, que además seguramente tenga también que ver muchísimo con asuntos contextuales, políticos, etcétera, ¿no? Además, pues también Venus retrograda el día de las elecciones en España, pero no se va a quedar nada más que ahí. Yo creo que a nivel mundial todo el tema de los acuerdos, la diplomacia, que son asuntos muy venusinos, pues también estarán a la orden del día. Entonces, bueno, iremos hablando de todo eso poco a poco. Pero en principio, eso es lo que quería traeros hoy sobre la retrogradación de Venus y sobre el Venus Star Point. Y espero que esta etapa pues venga bonita para vosotras. Yo estoy muy contenta de esta retrogradación de Venus porque realmente cerrar ciertas historias se siente bien y cuando llega ese momento de sentir ya ese alivio, de decir, uff, he soltado esta carga, este peso, se siente muy bueno, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para precisamente, ¿no? Ir a la vida más ligeras, ¿no? Renovar las cosas, ir como niñas, ¿no? Como si fuera, pues eso, la primera vez que entramos en alguna historia que es fascinante o que nos interpela muy personalmente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta luego.